lo habíamos estudiado en su momento cuando leíamos el asmático, el que ya estaba con hipercamia, pues estaba mucho peor. Y bueno, es un poco esto, ya estamos llegando a alteraciones mecánicas pulmonares más graves. Esta es una curva que a los clínicos los asusta, pero voy a tratar de hacerla fácil, de hacerla sencilla. Esta es la curva inferior, es la curva que dibuja a medida que entra el volumen en los pulmones. Fíjense que este es el volumen en estas coordenadas y en estas están las presiones. Fíjense que, como dijimos, el alvéolo grande y el alvéolo chiquitito le va a generar mucha presión con pequeños cambios del volumen, ¿sí? Acá vamos a ver que tenemos un cambio de, no sé, 50 mililitros y acá se fue hasta 10 de presión, y acá vamos a ver cómo va aumentando más rápido. Acá cuando llegamos a 200 mililitros ya estamos en 20 y va a ir en forma progresiva, pero va a llegar un momento en el cual a altos cambios del volumen no se modifica mucho la presión, y eso tiene que ver con que ganamos alvéolos y unidades funcionales que están desparramándose, homogeneizándose el gas inspirado en todas esas unidades, ¿sí? Hasta que llegamos a un punto, ahora vamos a charlar por qué un punto inferior y superior, un punto superior en el cual ya tenemos todas abiertas, o casi todas. Sepamos que las que están colapsadas, con el alvéolo colapsado y ocupado de sustancias de inflamación, por llamarlo de una manera, eso no lo vamos a lograr abrir, y ese lo único que vamos a hacer es, si yo pretendo abrir ese, es más probable que sobredistienda el que está abierto. Y acá estamos, el punto de inflexión superior hace eso. Volvemos casi a lo de acá abajo, nada más que por otro mecanismo. No porque estén cerrados y yo tengo que hacer mucha fuerza para que se abra, sino estoy en el extremo del globo. Lo inflé tanto, alguna vez habremos inflado a pulmón un globo, llega un momento en el cual está súper tenso el globo y a nosotros nos genera mucha resistencia. En eso estamos, pequeños cambios de volumen, grandes cambios de presión. ¿Sí? Si me siguieron, van a entender por qué hace muchos años Amato dijo que el baby lung approach, el acercamiento a ventilar el pulmón del bebé, como dijo Romina, podemos utilizar algún método en el respirador para que logremos trabajar dentro del área en la cual estemos acá, en este área. ¿Que cuál es? Es la que no permitimos que se colapsen todos los alvéolos, sino vamos de vuelta a hacer mucha presión para abrir los que se colapsaron y vamos a sobredistender los abiertos, porque obviamente después vamos a ver con alteraciones BQ, como puso muy bien Romina, explicaba que hay áreas muy aireadas y áreas colapsadas o ocupadas por inflamación, entonces obviamente no vamos a lograr abrirlas nunca, y tenemos que llegar a no pasarnos para el otro lado, no sobredistenderlo. Entonces tenemos que tratar de manejarnos dentro de esta parte de la curva, y ahora vamos a ver qué podemos usar nosotros. Y es muy fácil pensarlo. Si acá hablamos de presiones mínimas, bueno, tendré que poner una PIP para que no se colapse el pulmón. Tengo que ponerle el cero que tenemos nosotros en la atmósfera, tendremos que llevarlo a que no se colapse la mayoría de las unidades alveolares. Y acá empezamos con los pacientes difíciles. No todos tienen la misma punto de inflexión. Hoy los respiradores lo miden. Es fácil porque es un método que tiene el respirador, con el paciente totalmente sedado, que no pelee, porque si no obviamente modifica la curva, en la cual podemos evaluar la mayoría de esos alvéolos, qué presión tienen que tener para que no se colapsen. Si yo sé que tiene un punto de inflexión de esta curva, que me lo da el aparato, lo utilizo yo, hago un bucle especial y me lo dibuja, y me dice que es 8 o 9, bueno, yo sé que tengo que tener una PIP por encima de eso para que no se colapse. Entonces arrancamos el ciclo acá. Ya arrancamos con, si acá lo vemos, será 10 o 9, bueno, tenemos que poner 10 de PIP. Y tendremos que ponerle ¿cuánto aire? El suficiente aire para que no nos pasemos. ¿A dónde? A la sobredistensión. Entonces tendremos que bajar el volumen a un valor relativamente bajo. Relativamente bajo es poquito, 4, 5, 6 mililitros por kilo, después veremos cómo se calcula, no importa, pero sepamos que hace 20 años cuando empezamos a este approach al distrés, estoy hablando de 98, 2000, hace mucho tiempo, manejábamos volúmenes muy altos, 10 mililitros por kilo, una locura, hoy estamos manejando la mitad. ¿Por qué? Porque sabemos que con 10 mililitros estamos trabajando de acá para arriba, y estamos estropeando más el pulmón y generando más daño. Entonces, PIP alta, ¿cuál alta? La que necesite para no mantener, no se colapse el pulmón, para mantenerlo abierto. Eso lo medimos, se llama punto de inflexión inferior. Y en punto de inflexión superior no lo medimos, pero lo inferimos. ¿Cuándo va a ser? Y cuando yo le pongo mucho volumen, las presiones se van al diablo. La presión plató se va a 40.
bueno, bajarle el volumen de 500 a 480, 450, y por ahí vemos que llega un momento en el cual habría que hacer una curva, que no quiero complicarlo, pero bajamos 450 y de golpe tiene 30 de presión plató. Bueno, ahí estamos, no llegamos a sobredistenderlo. Eso es lo que estamos buscando, ese punto. No es fácil, ningún paciente es igual al otro, todos difieren y está en la artesanía de cada uno que sepamos esta teoría y llevarla a la práctica. Eso hay que ponerse al lado del respirador y jugar. Digo jugar respetuosamente, pero la realidad es esa, es jugar hasta encontrar el punto ideal. En estos pacientes jugar es muy difícil porque entrábamos con escafandra, difícil transpirando, se nos empañan los visores. Bueno, esto es más fácil cuando el paciente está fuera del aislamiento y es lo que más nos complica en las terapias. Lo mismo le pasa en clínica cuando tienen que ir acomodando el helmet. Entendiendo esto de mantenerlo por encima del punto de inflexión inferior y no sobredistendiéndolo, es el ABC de la ventilación mecánica en estos pacientes. Vamos a tener un intercambio gaseoso en base a esta ventilación mecánica. Yo voy a ser muy gráfico, ya lo charló un poco Romina y yo lo voy a redondear ahora. Tenemos una ventilación alveolar, tenemos una perfusión pulmonar, una relación BQ que no es más ni menos que la relación de estas dos, obviamente, ausencia o presencia de shunt y la difusión alveolo-capilar. Estas dos últimas hoy son preponderantes en esta patología. No quiero redundar en el resto, voy a hablar acá del intercambio gaseoso anormal. Se da por hipoventilación, que en estos pacientes puede pasar. Supongamos que yo lo hipoventilo porque le pongo muy bajo volumen. Bueno, voy a hacer que gane CO2, porque al no ventilar adecuadamente los alvéolos va a lavar menos CO2. Si es un paciente que estuvo compitiendo o estuvo agotándose, como pasa por ahí, como hablamos en estos pacientes que los esperamos, entre comillas, más, ojo porque son pacientes que tienen una producción de CO2 muy elevada a nivel muscular y eso con un pulmón enfermo que no puede exhalar el dióxido de carbono y un músculo que genera mucho, la CO2 se va rápidamente para arriba. La alteración de BQ es imposible que no la tenga, porque estamos hablando de que tiene alteración de BQ sí o sí. El shunt es más de lo mismo, es alteración extrema del BQ. Ahora vamos a verlo un poquitito más. Y la trastorno de la difusión también tiene que ver con BQ. Estamos modificando de alguna manera la relación entre la ventilación y la perfusión. Ya se acordarán ustedes que después de una diapo de las zonas de West, arriba está muy aireado, en el medio hay un promedio y abajo está muy perfundido y poco aireado. El BQ máximo arriba, el BQ mínimo abajo. Bueno, esos promedios es lo que es la esencia para que entendamos después incluso lo que habló Romina del prono y todo eso. Acá esto no los quiero aburrir, esto es más de nefrología que de esta charla de ventilación mecánica, pero está claro que el pH tiene que ver con componente metabólico y respiratorio, la PCO2 evalúa la ventilación alveolar, si es adecuada la ventilación alveolar minuto, que esto tiene que ver con un volumen de corriente por una frecuencia respiratoria. Yo le pongo 500 por 20, voy a tener 10 litros de ventilación alveolar. Bueno, esos 10 litros son los que me van a garantizar X lavado de PCO2. Eso lo veré con los gases que le haga al paciente. Y ahí modificaré en base a los gases si yo puedo optimizar eso. La PO2 lo mismo, me puede valorar el intercambio gaseoso, se relaciona con la PO2 y la fracción inspirada. La saturación, bueno, se informa en forma indirecta y no tan exacta sobre la oxigenación de la sangre. Después veremos si nos puede dar algún dato extra. Algo Romina tiró ahí de la PAFI, la SAFI, todo eso. Después charlaremos muy breve. Yo trato de hacerlo más rapidito. No sé cómo estamos con el tiempo. Medio atrasado. Estamos atrasados, pero unos minutos más tenemos. Bueno, sigo un poquito más entonces. No quiero complicarlos con la ecuación del aire alveolar. Yo puedo estimar cuál es la PO2 alveolar que va a tener esperada. Eso es más teórico, no quiero aburrirlos. Sí, dos palabritas de esto. Índice de oxigenación, hay varios que utilizamos. Romina nombró el PAFI. Nosotros antes utilizábamos mucho el A-A, que era la diferencia entre lo que hay en el alvéolo y lo que hay en la arteria, A mayúscula, A minúscula. Eso nos hablaba de cuánta alteración en ese paso del alvéolo a la arteria había, que eso tiene que ver, como dijimos antes, o el shunt o la alteración de la difusión. El A sobre A es lo mismo, modifica un poquitito, pero por eso hablaba antes del aire alveolar. Es la PO2 sobre la ecuación del aire alveolar. Es mucho más estable, pero es complicado, no es fácil hacerlo mentalmente. Y obviamente el PAFI lo sacamos todo fácil. El paciente cuando respira aire al 50%,
y tiene 100 de PO2, sabemos que tiene 200 de PAFI y es más fácil hacerlo. Es la relación entre la presión alveolar y la fracción inspirada. El SAFI se empezó a utilizar ahora de alguna manera, que es la saturación, para no pinchar tanto al paciente. La saturación de oxígeno y la fracción inspirada es bastante más inexacta porque mide la saturación, que es un método indirecto a través de colorimetría, que bueno, hay un montón de factores que la pueden modificar y que hace que sea menos precisa, pero obviamente como parámetro permanente y continuo sirve absolutamente. En terapia intensiva el paciente tiene el dedal puesto las 24 horas. En algunos lugares tenemos la posibilidad de contar con capnografía, lo cual es interesante porque nos dice el valor de CO2 también, por lo cual evitamos muchas veces tener que pinchar al paciente. Esto es una curvita muy sencilla. Esta es la PO2 y PCO2. En las ordenadas y las abscisas tenemos la ventilación minuto. Esto como para que tengamos una idea que a medida que aumentamos el volumen minuto respiratorio, va aumentando la PO2 y va disminuyendo la PCO2 en forma bastante lineal. Esto tiene un límite. Acá fijémonos que cuando llegamos a 12, 14 litros, por más que aumentemos el volumen minuto, no va a disminuir mucho más la PCO2, por lo cual no pretendamos, si el paciente no logra sacar CO2, es porque la membrana alveolo capilar está alterada y no le dimos posibilidades a que el gas salga al alvéolo. Y lo mismo con la PO2. Por más que le pongamos más volumen minuto, no vamos a lograr mejorarlo. La capnografía, bueno, recién acá lo puse, que permite de alguna forma estimar la CO2, como para no tener que estar pinchando permanentemente al paciente. Si uno sabe que hay una CO2 estable y que el paciente con esa CO2 tiene un pH adecuado porque su bicarbonato a nivel metabólico está bien, ya sabemos que va a tener un pH dentro de la normalidad, y yo voy a medir la PO2 y la saturación, a través de la saturación, y la PCO2 con la capnografía en forma constante, y lo evitamos al pinchazo, a los gases, para no estar agrediéndolo al paciente en forma permanente. Con respecto a los mecanismos de la hipoxemia, es un poco lo que vengo explicando. Hay una alteración, obviamente tiene que ver con el paso recuerden el paso que tiene el glóbulo rojo dentro del capilar, tiene un tiempo de paso y que eso le sobra en condiciones normales como tenemos nosotros ahora, le sobra el tiempo para tomar la PO2 del aire alveolar y largar la CO2. Cuando eso está alterado porque la membrana alveolo capilar está modificada, está engrosada, está inflamada y está alterada, hace que eso se vea severamente modificado, y acá vemos un gráfico muy, muy relevante en el cual vemos cómo la PO2 alveolar le sobra tiempo. Pensemos que estos en 25, 50 y 75 de segundos, ya en un pulmón normal con 0,25 de segundo le alcanza para que el paso del glóbulo rojo logre desprenderse del dióxido de carbono y logre tomar el oxígeno adecuado del alvéolo. Cuando la difusión está alterada, bueno, vemos que es groserísimo esto, y estamos en el límite de los 75, o los 0,75 de segundo, que es el tiempo que en condiciones normales, que en estos pacientes tampoco lo es, están hiperdinámicos, están taquicárdicos, están con un volumen minuto elevado a nivel cardiológico, por lo cual ese volumen minuto hace que ese glóbulo rojo pase más rápido. Entonces ese 0,75 del anterior termina siendo 0,50 o menos, entonces ya se duplica la alteración de la oxigenación. No solo que está alterada la difusión, sino que el paso del tiempo en el capilar es mucho menor. El otro mecanismo que hablamos es el del shunt. Antes se llamaba como QSQT, que son una sigla. Esto tiene que ver, como decíamos antes, es el extremo de la relación BQ, es cero, es el shunt. Es un alvéolo que nunca tuvo contacto con el capilar, entonces esté aireado o no, este paciente la sangre que viene venosa pasa absolutamente al sistema arterial, y esto hace que el resultado de la sangre arterial de todas las unidades funcionales del pulmón sea un promedio de esto. Cuanto más yuntea, peor va a ser la hipoxemia, y esto no lo modificamos con el aumento de la fracción inspirada. Ahí vuelvo a la foja 2 de todo lo que charlamos. Necesito que esas presiones estén más altas, que el alvéolo esté abierto, que esté reclutado. Es esto, que no esté colapsado. Si está colapsado o está ocupado por inflamación, no sirve para la hematosis y va a yuntear. Es lo que le pasa al típico H, que tiene muchísimo yunteo, ¿sí? Después podemos discutir si el yunteo es porque tiene muy alterada la ventilación
o porque tiene tapadas unidades, como dijo Romina con TEP, que también pasa, y de alguna manera es la misma en los dos extremos de la relación BQ. Este es el esquemita de las zonas de West que comenté antes, que lo conocemos todos, no quiero aburrirlos. Esto está muy bien ventilado y miremos acá el capilar colapsado, casi sin perfusión. Acá tenemos un intermedio, acá tenemos un capilar bien dilatado en la parte basal, pero un alvéolo muy chiquitito, con muy poca aireación. Esto tengámoslo en cuenta, este es un paciente bipedestando o sedestando, cuando está acostado, esto cambia totalmente, pero las zonas de West se respetan, abajo, en el medio, arriba, modificará anatómicamente porque el paciente está acostado, ahí entra en relevancia lo que vamos a hablar del prono, y es un poco esta gráfica. Este es el alvéolo, yo estoy volviéndome loco para meter la mejor PO2 acá, de mantenerlo súper abierto acá, y resulta que tengo un shunt por otro lado, que nunca va a tener contacto con esto, y eso no lo voy a poder mejorar, ¿sí? Contemplemos que el QT, la parte del shunt, no la podemos modificar, pero podemos lograr de que haya de alguna manera ganancias alveolares. Esa ganancia alveolar es con el modo que dijimos, tratando de que el respirador mantenga abiertos los alvéolos, que no se colapsen, y podamos darle más tiempo para que se intercambie. Oximetría de pulso, ya lo dije, es una valoración transcutánea, está basado, no quiero explicar detalles, hay un montón de factores que afectan, como la luz, las tinturas, los colorantes, estado de hipoperfusión, un paciente chocado, mal perfundido, con una arritmia, o se está moviendo, no me sirve la pletismografía, la curva pletismográfica del pulso, y por ende la oximetría, habrá que taparlo con la sábana, o bueno, optimizar esa medición. Bueno, esto ya lo sabemos, hay patología de la hemoglobina que interfieren, obviamente una anemia severa también lo hace, y valores extremos, un pH de 6,90, ya la saturación es mentirosa y no tiene valoración clínica confiable. Yo me apuro para ir un poquitito a lo que queríamos acá. Esto lo dijo Romina, no quiero redundar en esto, por ahí hacer hincapié, ya que hablamos de PAF y todo esto, que tenemos un distrés, el leve y el moderado en terapia no los vemos, están en clínica, el severo están en clínica, y si empeora o se hace difícil manejarlo, pasa a terapia, pero habitualmente en terapia tenemos de acá para abajo, que es el distrés severo, el distrés, perdón, no severo, que es la parte crítica del compromiso pulmonar, la neumonía grave del paciente con COVID, y nosotros lo clasificamos. Hay un montón de scores que dio Romina, no voy a redundar, todos los que utilizamos son todos los mismos, lo de Berlín, lo que ya charló ella, es lo mismo, simplemente recordar que tenemos menos de 300 el leve, menos de 200 el moderado, y menos de 100 que es el severo, y el que habitualmente más nos complica a nosotros. Habrá opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, en la radiografía, en la tomografía, en la ecografía. Es esencial esto que lo dijo Romina, pero hago hincapié, descartar falla cardíaca, hacer un ecodoppler si es necesario. Yo acá puse un videíto de tomografías de pacientes que hemos tenido nosotros en la terapia intensiva. Son pacientes, como vemos, tienen un patrón en vidrio esmerilado severo, en parches, algunos están respetados. Bueno, yo voy a tratar de airear mejor eso que está respetado, y voy a tratar de ganarle a algunos de los que están colapsados, ganarle un poco de ventilación alveolar a eso para tratar de optimizarlo. Acá hice un resumen, no quiero aburrirlos, pero sencillo, ya lo sabemos todos, las medidas de protección personal, esto, el abordaje general del paciente moderado severo. Acá por ahí voy a responder las preguntas que le hicieron a Romina antes. Al final le hicieron un par de preguntas, sobre todo la de enoxaparin y la de dexametasona. Bueno, acá por ahí lo respondemos. Hay que hacer una reanimación con cristaloides para mantener la hemodinamia básica de estos pacientes. Y acá una sola palabra del retorno venoso. Yo les dije que la presión positiva del respirador disminuye el retorno venoso, por lo cual es frecuente que estos pacientes le pongamos un respirador y en cuanto lo conectamos tenga 60 o 70 sistólica. Sepamos que probablemente necesite inotrópicos porque está en falla multiorgánica, pero sepamos que por ahí le ponemos 1000 de volumen y responden, y logramos con esa reanimación mejorar la hemodinamia del paciente. Pero siempre vamos a buscar en estos pacientes no lograr un balance positivo, porque si no podemos agregar la sobrecarga hídrica al distrés respiratorio. Entonces un balance negativo o neutro, eso puede hacer que utilicemos inotrópicos en forma bastante precoz. Profilaxis de hemorragia digestiva, ranitidina, un inhibidor de la bomba, esto está escrito en todos lados, no voy a aburrirlos. Si está en RM o chocado, no hay ninguna duda que hay que hacer protección gástrica y bastante agresiva con inhibidores de la bomba sobre todo. La profilaxis para trombosis venosa, habitualmente utilizamos enoxaparina. En estas dosis hay mucho escrito.
profilaxis para todo el mundo, anticoagulación cada vez más restringida al que tiene corroborado un TEP, eso no hay ninguna duda. Hay un intermedio, 1 miligramo kilo día, yo lo puse como profilaxis, porque ya hay trabajos que hablan de que en vez de 0,5 miligramos kilo utilicemos 1 miligramo kilo. Y lo pongo gráfico, paciente de 80 kilos, que no son los pacientes nuestros, habitualmente son más obesos, pero paciente de 80 kilos, en vez de ponerle 40 de enoxaparina o 0,4 mililitros, ponerle 80, que es 1 miligramo kilo, que es mitad de camino entre la profilaxis convencional y la anticoagulación plena. Pareciera ser, por lo menos lo que está escrito, que esa sería la dosis. Lamentablemente nos ha tocado en algunos lugares tener problemática para conseguir enoxaparina, por lo cual estos pacientes hemos terminado utilizando rivaroxaban, por ejemplo, para anticoagularlos, o utilizar dosis intermedia de rivaroxaban, que está escrito para el TEP, está escrito para un montón de cuadros, para trombosis venosa profunda, pero no estaba escrito en COVID, con bastante buenos resultados y con muy baja tasa de complicaciones. Eso lo digo en experiencia personal, sobre todo en el privado, y algunos artículos que hemos estado leyendo y ya están en curso varios protocolos de este tipo de anticoagulación. Pero lo que está universalmente aceptado es 0,5 a 1 miligramo kilo día como profilaxis. Corticoides, está escrito en todo lado, la dexametasona 6 miligramos día, nosotros utilizamos 8, porque la ampolla nuestra en Argentina es de 8, eso no se discute. Acá pongo una metilprednisolona y ya armamos medio despiole. Hay un trabajo reciente, que tiene algo de 2 meses, que compara la dexametasona con metilprednisolona. Son dosis no comparables. Aclaro esto, la dosis que utiliza metilprednisolona es casi un pulso, son 1 a 3 miligramos por kilo. El pulso clásico que hablamos nosotros son los 500 miligramos, pero estos utilizaban de 1 a 3 miligramos, sobre todo 2 miligramos, y promedio estamos hablando de 160 miligramos a 200 de metilprednisolona, que si buscamos el equivalente en potencia esteroidea a la dexametasona equivale casi a 32 miligramos día. Es muchísimo. Por lo cual pierde un poco el valor comparativo, porque estamos comparando dos dosis no equivalentes. Es como decir, bueno, yo digo metilprednisolona, el equivalente serían 600 o 800 de hidrocortisona, que lo hemos usado en los asmáticos, en los EPOC, poníamos 200 cada 8, 200 cada 6. Son dosis inmunosupresoras comparables a la metilprednisolona en dosis alta, no a la dexa de 6 miligramos. Pero bueno, en el paciente grave o ni a discutir en el crítico, hoy utilizamos dosis más altas, metilprednisolona. Romina lo contestó, después terminan siendo con mayor o menor pulseada y con mayor o menor dosis de corticoide, pero estamos en 1 miligramo kilo o equivalente, sobre todo cuando entramos en fases proliferativas o fibróticas del distrés. El paciente que pasó los 14 a 21 días en respirador y se cronifica. Ese es el paciente que va a requerir más dosis de corticoides. Me apuro un poquitito, esto lo básico. 2 palabritas de antibiótico terapia, solo el 8% tiene coinfección bacteriana. Nosotros no usamos de rutina antibiótico. Si lo usamos, utilizamos lo que dice acá, AMS, antes utilizamos ceftriaxona, por lo mismo que dijo Romina, más resistencia y no lo utilizamos. Alternativa a la AMS, acitromicina, claritromicina, como siempre, para el alérgico, está claro. No nebulizar, utilizar inhaladores, ya charlamos lo que es aerosolización. Creo que me queda una tomo más, con algún patrón distinto que otro, pero no tienen nada más que pequeñas diferencias con los que charlamos. Ya vamos terminando, nos queda mucho más. 2 palabritas de drogas en respiración mecánica. La pseudoanalgesia profunda, no voy a hablar del RAS, que es un score que utilizamos nosotros de cómo están dormidos los pacientes y cuánta respuesta tienen. Utilizamos lo que tenemos, a veces midazolam, a veces lorazepam, a veces combinado, con propofol, con fentanilo, con remifentanilo, y saltamos eventualmente los bloqueantes neuromusculares, tratamos de evitarlo, pero si el paciente tiene desincronía y sigue hipoxémico, lo utilizamos. Utilizar una presión plató, como dije, de 30 a 32, con volúmenes corrientes o volúmenes tidal bajos, 4 a 8 mililitros por kilo, ya lo dije antes. El peso, esto es relativo, la verdad que lo hacemos muy poco, pero si uno quisiera, esta formulita sirve para calcular el peso ideal en hombres y en mujeres. Creo que es una tomografía más, no sé si me queda mucho más. Vemos el patrón en parches difuso, esta un poquito más severa, algunos con más compromiso alveolo capilar y otro más compromiso alveolar. Acá, bueno, ya lo dije, ajustar la frecuencia respiratoria para mantener un pH normal, por esto de la CO2 que charlamos, para la PIP, tener en cuenta la presión plató máxima que buscamos de 30 a 32.
El objetivo es manejar una oxemia de 55-80 o lo que equivale a 90-95 con la menor fracción inspirada posible. Si podemos manejarlo con 0,5-0,6 de fracción inspirada sería lo ideal, porque garantizamos no agregarle toxicidad por FiO2 elevada a un pulmón que ya va a ser fibrosis por la enfermedad propia, ¿no? Fibrosis que no tiene ningún tratamiento más que los corticoides. Hay algunos trabajos con micofenolato, con algunas cosas, pero no hay nada estandarizado aún. Optimizar todo esto que dijimos para pacientes con que mantengan una FiO2 elevada, alrededor del 60%, y no superemos una PO2 adecuada. Tenemos la posibilidad del prono, que para nosotros es una maniobra de rescate. La mayoría de estos pacientes en general tienen sobrepeso o tienen obesidad, por lo cual no es fácil pronarlos, incluso está contraindicado en algunos pacientes. El prono nosotros lo utilizamos entre 12 y 24 horas, hemos hecho más prolongado, pero lo que está escrito es 12 a 24. La explicación del prono es un poco lo que hemos charlado, lo explicó Romina. Este es el paciente en situación supino. Vemos que la presión hidrostática hace que por las áreas de West tengamos la 1, 2 y 3 en esta configuración. Al darlos vuelta, fijémonos cómo cambia, y ya no tenemos tanto el peso en la parte supina, en la posición supina, el peso del bloque mediastínico comprime el área pulmonar que ya está restringida y empeora la compliance pulmonar. Vemos que acá en prono eso ocurre mucho menos porque el corazón queda apoyado sobre el esternón. Apenas puede comprimir a veces la lengüeta del pulmón que se mete por delante, pero muy poquitito, y ganamos aireación. Fijémonos como acá se fue, el líquido quedó abajo y bueno, empezamos a modificar la mecánica de los fluidos dentro del pulmón. No quiero aburrirlo con mucho más. Del prono, reitero, es una medida de rescate complicada. Esto es lo mismo. Acá yo no quiero complicarlo porque acá explico un poco cómo mejoramos la relación BQ del supino al prono. Mejoramos, ¿ve? Acá vemos cómo en esta área el pulmón está muy ventilado y muy poco perfundido, y en el extremo acá abajo lo vemos muy poco ventilado o colapsado y muy perfundido, y acá vemos cómo se redistribuye todo, queda distinto. Entonces seguimos con muy ventilado arriba y poco ventilado, algo más que en posición supino, pero lo que cambia sustancialmente es la perfusión. De tener una perfusión está casi uniforme en todo el área. Entonces, esto que está muy bien ventilado es lo que mejora sustancialmente la PO2, que es logramos perfundir las áreas ventiladas. ¿Sí? Eso es un poco la explicación.